Sabes, muchas veces las personas a la hora de mirar el camino de Dios, hablo el creyente, de aquella persona que comienza a transitar ese camino, pudiera pensar que el camino de Dios pareciera ser injusto, cuanto más para alguien que no tiene conocimiento de Dios. Las personas miran la condición actual, la situación, lo que enfrenta el mundo, y las personas dicen, Dios es un Dios injusto. ¿Por qué? Porque los inocentes son los que sufren, los pobres son los que están enfrentando situaciones verdaderamente difíciles, porque los más desprotegidos son siempre los que se llevan la peor parte. Y entonces, al mirar este mundo, la crueldad, al ver todo lo que sucede en esta tierra, hay personas que razonan y reflexionan que Dios es un Dios injusto. Las personas que son buenas, las personas que no le hacen mal a nadie, normalmente pareciera que se van más rápido. Lo que pasa es que esas pérdidas se sienten. Cuando una persona muere, sin importar lo que haya hecho, las personas dirán, no, él, en el fondo era una buena persona. No era malo, quizás tenía algunos problemas, pero era bueno, no era malo. Siempre en ese momento las personas son recordados de esa manera. Pero hay quienes cuando toca partir su vida, irse, las personas lo recuerdan y dicen, no era una buena persona, realmente lo era. Es injusto que los buenos siempre se vayan primero. Es injusto que el pobre, las personas más humildes, tengan que enfrentar esa situación de necesidad extrema, el dolor, la enfermedad. Y uno pudiera pensar y decir, no, Dios es un Dios injusto. Pero la palabra de Dios nos enseña acerca de esto. Nos habla acerca de la justicia de Dios. En algunos casos, como nos enseñaba el Señor Jesús, en cuanto a aquel hombre que salió a buscar personas para trabajar en su viña. Y sale por la mañana y acuerda un salario con ellos. Y así hasta la tarde. Y luego comienza a pagar, pero cuando lo hace, comienza a pagar desde el último hasta el primero. Y comienza a darle la misma paga. Entonces, cuando llega el turno del de la mañana, el de la mañana se siente que era injusto. Él estuvo desde temprano, trabajando todo el día. Y el otro llegó y trabajó 1, 2 horas y recibió la misma paga. Entonces, esperando él recibir más, viendo que los que habían llegado más tarde recibieron esa paga, él dijo, ¿será que voy a ser mejor recompensado? Pero cuando no fue así, se quejó. Pero dice que el hombre le dijo, ¿en cuánto acordamos? Y este dijo, en 10 denarios. Bueno, toma lo que es tuyo y vete. ¿O acaso tienes envidia de que soy bueno? El trato había sido 10 denarios. Ahora a él le parecía injusto. La palabra de Dios dice el reino de los cielos. Es así. A algunos le parece injusto. Cuando tú miras a una persona, dices, no, pero ese terrible, esa persona, ese hombre no se merece el perdón de Dios. Quizás tú miras tu propia vida y tú dices, yo no me merezco el perdón de Dios. Yo no me merezco la oportunidad de Dios. Yo no me merezco que Dios pose su mirada en mí. Yo no me lo merezco porque soy un hombre pecador, porque soy un hombre que he hecho cosas terribles. No solamente la gente piensa eso, yo lo pienso de mí. La gente que mira dice, pero en algunos casos, andaban matando personas, destruyendo familias, robándole a todo el mundo. Y ahora pareciera como que nada hubiese pasado. Y puede su vida cambiar así. Y para aquellas personas quizás le parece que es injusto. Un niño muere en una bomba que cae en medio de una guerra que no fue buscada, en medio de un conflicto del cual no tienen idea ni les interesa. Pero alguien que destruyó
tantas vidas, que hizo lo malo. Ahora se tiene la oportunidad de salvarse, de poder cambiar de vida, de tener una oportunidad. Entonces, ante la mirada, uno dice, es injusto, porque las personas asocian a lo que ocurre en esta tierra con la mano de Dios. Y no se dan cuenta que es lo de los hombres, es el egoísmo de los hombres, es la maldad de ellos, lo que los ha llevado a este lugar, lo que nos ha traído a esta condición en la cual vivimos. El Señor Jesús bien lo dijo cuando estaba en el Getsemaní. Mi reino no es de este mundo. Y si el reino de Dios no es aquí, ¿quién es el que reina aquí? ¿Quién es el que tiene el poder aquí? La maldad de los hombres, lo propenso de los hombres al mal y las fuerzas del mal operando para que los hombres se destruyan a sí mismos, destruyan su propia raza, creando guerras, bombas, destruyendo pueblos completos. Ahora las personas asocian eso a Dios y dicen Dios es un Dios injusto porque Dios permite todo eso, sin entender que la maldad del hombre lo ha llevado a ese lugar, a esa condición. La Escritura dice que a causa de los escogidos el tiempo será cortado, las dificultades irán cada vez de mal en peor, la situación de este mundo empeorará cada vez más. La palabra de Dios dice el amor de muchos se enfriará y es la condición en la cual el corazón de los hombres se encuentra. Pero en medio de todo eso, alguien pudiera pensar, Dios es injusto. Dios permite la injusticia. Dios permite la maldad. Pero la palabra de Dios nos muestra realmente aquella vida que para algunos no vale nada, una mujer que se prostituye, que vende su cuerpo para llevar el alimento a su familia, como un medio de vida. Para la sociedad no merece nada. Por la sociedad es repudiada y por la sociedad es algo tremendamente mal visto, pero cada vez más habituado a estos tiempos. Ahora, una persona que ha cometido delitos, que ha hecho cosas malas, que ha dañado vidas, las personas pueden decir, ese no se lo merece. Ahora, no somos nosotros los que estamos para juzgar si tal o cual persona merece o no merece el perdón de Dios, el amor o la misericordia. Lo que pasa es que muchas veces ante nuestra mirada nosotros somos menos pecadores que los demás. Hemos cometido menos errores, menos faltas. Y quizás de alguna manera pudieras sentir que lo merezcas. Mira, en el capítulo 18, el libro de Ezequiel, comienza hablando acerca de aquellos que cometieron una falta y pagarían por el error, es decir, aquel que cometió pecado. Porque dice, llegará el tiempo donde ese refrán que dicen, que los padres comieron las uvas agrias y los hijos son los que tienen la dentera, eso se terminará. Aquel que pecare, ese morirá. No es una maldición que se hereda, sino que cada uno, porque Dios dice, yo soy un Dios personal y yo amo al Padre como amo al Hijo, como amo al nieto. Pero no va a pagar el Hijo los errores del Padre. No va a pagar por los pecados del padre, ni el nieto pagará por los del abuelo. Cada uno será responsable. El alma que pecare, esa morirá. Lo cierto es que hay hogares que nacen condicionados. Hay jóvenes que nacen condicionados. Obviamente que sí. Si tú te crías en un ambiente de violencia, de pelea, de gritos, de golpes, lo que vas a tender a hacer es ese mismo patrón de conducta. La violencia, los gritos, el maltrato, los golpes. La violencia será lo cotidiano, porque es lo que había en tu casa, es lo que aprendiste.
la forma de resolver los problemas es la forma que tú aprendiste. No conociste otra cosa. No viste otra forma de ser padre ni de ser madre. No viste otra forma de relacionarse o de tener respeto. No lo has vivido, entonces tú haces lo mismo. No es una maldición que se hereda, sino una conducta que se repite. ¿Pudiera ese hijo cambiar? Claro que sí. ¿Pudieran salir de esa condición de violencia? Claro que sí, pero para eso primero tiene que tener un encuentro con Dios, un cambio. Muchas personas procuraron ser diferentes, pero terminaron errando en algún punto, terminaron fallando en otra parte. Entonces, dice esta palabra, el camino de Dios es justo. Y Dios habla al corazón de aquellos que pudieran pensar hoy que Dios es un Dios injusto. Aquel que hoy ha cometido errores, faltas, y dice, ¿será que Dios puede perdonarme? ¿Cómo mira Dios mi vida en esta hora? ¿Cómo está mirando Dios mi corazón después de tantas equivocaciones, de tanta duda, de tanta infidelidad, de tantas situaciones que no sé cómo manejar? ¿Cómo verá Dios mi vida? ¿Será que siempre Dios me recriminará todo lo que hice? ¿Será que será una marca sobre mí que nunca me dejará? ¿Será que tus errores van a perseguirte, como algunos dicen, van a perseguirte hasta la tumba? ¿No es así? Algunos dicen, lo que existe va a perseguirte hasta la tumba. Pero hay una forma de que eso pueda cambiar. A la mirada del creyente pudiera decir, el camino de Dios es injusto. Hay personas que llegan, inmediatamente que llegan, reciben bendiciones de Dios. Y yo estoy aquí esforzándome cada día. Sin embargo, aún sigo peleando con las mismas cosas. Intento caminar en un camino de bendición, pero sin embargo no veo grandes bendiciones. O no veo lo que yo estoy pidiéndole a Dios. Veo que hay personas que se acercan, inmediatamente crecen, inmediatamente son tocados por Dios y les sirven a Dios y lo hacen con gozo y con alegría. Y yo no puedo cambiar. Conozco la palabra, he estado años en la iglesia, años que me acerco a Dios, pero no puedo obtener los mismos resultados. ¿Acaso Dios es injusto? Porque ellos son tan bendecidos y pareciera que Dios no tiene nada para mí. Porque ellos reciben bendición, Dios le da dones, talentos. Y pareciera que yo estoy olvidado. Y no solamente eso, sino que además, en el momento que comete un error, en el momento que comete una falta, pareciera que ninguna de las cosas anteriores fue importante. La Escritura dice que el Señor ha visto cosas buenas en ti. Ha visto cosas buenas en tu corazón que ni tú esperabas, ni tú conocías. Él vio eso en ti. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios me eligió? Soy una persona con tantos errores, con tantas faltas. Soy una persona tan débil. ¿Por qué Dios me eligió a mí, siendo una persona que siempre está dudando, que siempre está desanimado, que siempre está cabizbajo? ¿Por qué Dios me eligió a mí? Si hay un montón de personas que tienen condiciones mejor, ¿por qué a mí? Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 18 del libro de Ezequiel, si se encuentra la palabra del Señor para esta noche. Libro de Ezequiel, capítulo 18, vamos a leer del versículo 21 en adelante. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo
le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo es el Señor. El camino de Dios es recto. Dice el Señor, mas si el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, escucha. Tú que dices, yo no me merezco el perdón de Dios. Yo no me merezco otra oportunidad. Yo no me merezco el poder cambiar, el tener una vida. No me merezco vivir siquiera. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Todas las transgresiones que hizo no le serán recordadas. Todas las cosas malas que hizo, nadie estará señalando tus errores. Él no quiere mostrar tus errores para humillarte. Serán perdonados. Aunque tú digas, soy la peor persona en este mundo, dices, si se apartare de sus pecados, si se apartare de la transgresión, guardare mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. No va a cambiar la condición de aquel que hoy deja el camino de error, el camino de pecado. Dice Dios, yo quiero la muerte del pecador, quiero la muerte del impío. La palabra de Dios llega a tu vida y a tu corazón porque Dios quiere que mueras, porque Dios no quiere darte esperanza, porque no hay una oportunidad para ti. El Señor dice, quiero la muerte del que peca, del que comete errores. Quiero yo la muerte del impío. No. No vivirá si se apartare de sus caminos. El Señor dice, claro que vivirá. El justo por su fe vivirá. Pero aquí hay un tema. Porque el Señor está haciendo una diferencia a la casa de Israel. Le dice, si aquella persona que cometió grandes errores, grandes dificultades, si se vuelve atrás, ¿no vivirá? Si hiciere lo recto, si fuere justo, si guardare los decretos, los mandamientos, si viviera una vida conforme a la palabra de Dios, no vivirá, no cambiará su estado, no cambiará su condición. Claro que sí. Dice la palabra que aquel que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y el Señor hace nuevas todas las cosas. Mientras que estábamos en el pecado, en la transgresión, en los errores, estábamos muertos. Porque aquí el Señor está diciendo, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Cómo no morirá? Todos sabemos que vamos a morir. Pero sin embargo no morirá eternamente. Aunque hubiese cometido grandes transgresiones, aunque hubiese cometido pecado, grandes faltas en su vida, aunque pudiera ser para muchos la peor persona de esta tierra, si se apartare de sus caminos, si dejare el camino de impiedad, si dejare los pecados, si dejare la maldad,
si se volviera atrás para cumplir con la palabra de Dios. Dice el Señor, ¿acaso yo quiero la muerte del impío? ¿Quiero yo que muera? Entonces, ¿qué propósito tiene mi palabra? Si Él quiere que mueras, ¿cuál es la finalidad del mensaje? ¿Darte una sentencia de muerte? ¿Decirte que solamente no hay forma de escapar, vas a morir? ¿Morirás en tus pecados? ¿Morirás en tu rebelión? ¿Morirás en medio de esa condición? Te dice, no, si te vuelves de los malos caminos, si dejas atrás la injusticia, si comienzas a vivir una vida de fe, si dejas que el Señor transforme tu corazón, entonces pasarás de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz del Señor. Ahora el Señor pondrá una esperanza nueva en tu corazón. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él. No vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Acaso piensas que tu vida no va a cambiar si te apartas de esos caminos? ¿Tú piensas que tu corazón no va a cambiar si dejas ese camino de error? Si dejas de sentirte así como que no eres merecedor, como que eres el peor de todos o la peor de todas. Quizás lo seas. Quizás tú dices lo soy. Quizás lo seas. En tu manera de ver, en tu razonamiento. Pero el Señor aquí nos está poniendo un parámetro. Dice, si deja ese camino. Si el que hizo iniquidad deja esa vida. Deja todo lo malo, deja ese mal camino. ¿No vivirá? Dice el Señor. Claro. Claro que vivirá. Aquel que cometió hoy errores gravísimos. Aquel que quizás provocó el dolor a muchas personas. Uno puede decir, pero qué injusto, ahora puede arrepentirse y todo va a estar bien. Dios es un Dios injusto, no. Dios es un Dios justo. Si la persona cambia, si se vuelve de esos malos caminos, si su corazón cambia, no hablo de aquel que falsea el cambio, sino aquel que cambia genuinamente, porque nadie va a engañar a Dios. Dice, si cambió realmente, ¿no vivirá? Si no vivo, si no lo dejo que viva, entonces quiero yo la muerte del impío. El Señor dice, no, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero la muerte de aquel que sufre hoy. Como tampoco quiero la muerte del niño. Por una guerra, por una bomba. Porque tampoco quiero la muerte de aquel que muere hoy en desnutrición. En medio de la pobreza. De malaria. Yo no quiero la muerte de los inocentes. Pero es este mundo, la maldad de los hombres, y el plan de Satanás para destruir a la humanidad, lo que nos ha traído a esta condición. Es el mundo en el cual estamos. Acabamos de pasar una pandemia. Y el mundo cada instante amenaza con una nueva. Todos los días se oyen rumores de una tercera guerra mundial. Y el mundo es un polvorín a punto de explotar. ¿Y acaso Dios ha provocado todo esto? Dios está mirando desde los cielos y es indiferente. Alguien pudiera pensar, Dios es injusto. Pero esta palabra viene para decirte, no, el camino de Dios es recto. El camino de Dios es justo. Y algún creyente puede decir, claro, esa persona ha cometido errores gravísimos. Y hoy tiene una oportunidad. Y yo que no he hecho grandes cosas. Que estoy en el camino de Dios. Y que estoy procurando hacer lo bueno. Entonces, por un error, por una falla, no tiene que ver con el error. Hay personas que hoy están apartadas de los caminos de Dios y dicen, no, pero por un error, por una equivocación nada más. Si dejara sus malos caminos, si se volviera atrás de esa vida, si ahora tomara la palabra de Dios y quiere según el derecho y la justicia, dice el Señor, no morirá. Pero si antes hizo muchas cosas buenas, muchas cosas honorables, de bondad, si ayudó al pobre, si se acercó al necesitado, si tuvo un corazón agradecido,
si sirvió a Dios, dice la palabra, mas si el justo se apartare de la injusticia, de la justicia, y cometiere maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Mas si el justo se aparta de la justicia, y ahora hace todo lo que el impío antes hizo, ¿vivirá? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenida en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó, con que pecó contra Dios, con que fue infiel, y por el pecado con que cometió, por ello morirá. ¿Fuiste justo? Justo es aquel que camina con Dios, justo es aquel que vive una vida piadosa. Pero si en un momento se apartare de la justicia, no hablo de aquel que comete un error, pero hay quienes se apartan de la justicia para seguir su propio camino. Hay quienes se alejan de Dios para seguir sus propias pisadas, totalmente perdidos. Entonces dice la palabra, si se apartare de la justicia y se metiera en todo lo que antes el impío estaba, en las drogas, en el alcohol, en la noche, él vivirá y sin ninguna de esas cosas, simplemente el mundo, simplemente aquello que te contamina, pero que es sutil, que te va llevando sigilosamente, aquello que te hace pensar que no necesitas a Dios en tu vida, aquello que te hace creer que sin Dios tu vida es estable y todo está bien, a pesar de que no congregas, de que no te acercas a Dios. Pero pareciera que todo aún está estable, las cosas marchan bien, aun cuando es sigiloso el camino en el que te encuentras. Dice la palabra, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Es injusto. Mira, la palabra de Dios nos cuenta una historia para que podamos ver, porque uno dice, entonces, pastor, si yo hoy soy un varón justo y mañana cometo un error y por luchas, porque me puede pasar, como a cualquiera le puede pasar por dificultades, me lucho y me alejo de la justicia y caigo en malos caminos. Entonces Dios ya me descartó, Dios ya se alejó de mí. Dice la palabra, ninguna de sus justicias anteriores le serán tenidas en cuenta. Pero hay una diferencia. Y una persona puede decir, yo estoy en el camino de Dios y me detectaron una enfermedad. Los médicos no me dan grandes chances. Y he procurado seguir a Dios y servir a Dios. Y he procurado guardar su palabra y vivir rectamente conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál será la vida para mí? Si no cometí pecados, si no me alejé de la justicia. Pero sin embargo, pareciera que Dios no está siendo justo conmigo. Pareciera que de alguna manera Dios está bajando su mano contra mí y estoy recibiendo lo que no esperaba, lo que no planeé. Dice la palabra que había un rey. Este rey, el profeta vino para darle una palabra y le dijo, prepara tu casa porque de cierto morirás. Ordena tu vida, despídete. Y las últimas palabras, los últimos consejos, acomoda lo que puedas, no hay tiempo, porque vas a morir. Pero dice la palabra que el profeta salió de la presencia del rey. El rey se dio la vuelta y comenzó a llorar. Y comenzó a hablarle a Dios, a decirle, Señor, acuérdate que te he servido. Acuérdate, Señor, que he procurado hacer lo recto a tus ojos, que he procurado guardar tu palabra, que he procurado vivir una vida conforme a tus caminos, que he buscado hacer lo bueno delante de ti, que he buscado, Señor, agradarte. Acuérdate. Hay momentos en los cuales tú te encuentras así.
quizás no con una enfermedad, quizás no con un diagnóstico médico, quizás no con una enfermedad terminal o con una sentencia de muerte sobre tu vida. Pero sí en esos momentos en los cuales tú te sientes así, te sientes morir por dentro, sientes que tu fe se muere, sientes que tus fuerzas se mueren, siento que la esperanza se muere. En esos momentos que te sientes devastado, en esos momentos que quieres hacer lo mismo que este rey, darte la vuelta en la cama y llorar, cuando no ves otra esperanza, cuando no ves luz, cuando no ves que la situación pueda cambiar, cuando no ves que puedas tener fuerzas para levantarte, entonces este rey se dio la vuelta y lloró. Lloró y le dijo, Señor, acuérdate que he procurado con errores, con fallas, con desaciertos. Acuérdate, Señor, que en los momentos que he procurado servirte. Quizás alguien está escuchando este mensaje y dice, quizás no soy un rey, quizás no tengo una sentencia de muerte sobre mi vida, pero me siento así en esa condición. Bien pudiera darte la vuelta y llorar y decir, Señor, acuérdate cuando panfleteaba la calle. Acuérdate, Señor, cuando iba a dar el alimento, Señor, a los que no tenían. Señor, aun cuando yo no tenía. Acuérdate, Señor, del servicio que procuré hacerlo con lo mejor de mi corazón. Señor, acuérdate que he procurado servirte, que he procurado guardar mi corazón, guardar mi vida. Acuérdate, Señor, que te he servido, he procurado agradarte, Señor. Dice la palabra que mientras que el profeta estaba aún en el patio allí, Dios le dijo, vuelve, regresa porque tengo una palabra para mi siervo. Así que el profeta volvió y le dijo, así dice el Señor, he visto tus lágrimas, he visto tu dolor, he visto el quebranto en tu corazón. Por lo cual he decidido darte 15 años más de vida, extenderte la bendición, porque es cierto, aleluya. Has procurado hacer lo recto, has procurado servirme. Santo es Él. Porque el Señor no lo va a hacer con tu vida. Quizás puedas sentirte así. Decir, Señor, acuérdate que yo quise hacer lo bueno. Las cosas a veces no salen como queremos. No salen como pensamos. Señor, acuérdate de mí. Porque me siento que estoy muriendo. Siento que mi fe se apaga. Siento que me muero. Ahora el Señor le habla a aquellos que se sentían rectos en su corazón. Aquellos que se sentían que nada los quitaría de ese lugar. Pero Dios les habla y le dice, miren, si el justo deja la justicia y se vuelve atrás, todas las cosas que hizo antes no le serán tenidas en cuenta. El camino de Dios es así. Tú puedes estar hoy predicando la palabra, puedes estar haciendo una obra para el Señor y puede ser de mucha bendición. Pero el día que cometas un error, el día que falles, ninguna de las cosas que hiciste será tenida en cuenta. La gente te pondrá en ese lugar. La gente te juzgará. En aquellos momentos solo Dios podrá sostener el corazón. Aquella persona que si se arrepiente y se vuelve de sus malos caminos, vivirá a pesar de que para todos deba morir. A pesar de que para todos no lo merezca. Dice su palabra, si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino. No son vuestros caminos los torcidos. Si hay alguien que hoy dice, Señor, tus caminos no son rectos, Dios te devuelve la pregunta. Porque Él dice, y si acaso, dice la casa de Israel, si acaso quizás quieren pensar que el camino no es recto, y si me preguntan, el camino no es recto, el Señor le responde, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? ¿No eres tú el que ha torcido el camino? ¿Por qué me culpas a mí? Mi camino es recto, justo. Lo que nos hemos desviado del camino, lo que torcemos el camino, somos nosotros.
El Señor dice, ¿acaso mis caminos son torcidos? No, es tu vida la que está torcida. Endereza tu vida. Vuelve al camino correcto. Vuelve al camino recto. Vuelve al sendero de la bendición, al camino que te conduce a la vida. Porque te encuentras quizás caminando por ese camino ancho y espacioso. Ese camino es un camino torcido. No es un camino recto. No es el camino de Dios. El camino por el cual muchos se encuentran transitando hoy no es el camino de Dios. Quizás se preguntan de esa manera, ¿no es recto mi camino? El Señor dice, sus caminos no son rectos. Su vida no lo es. No son vuestros caminos torcidos. No eres tú el que en un momento torció el camino. ¿Por qué me culpas a mí? No eres tú el que decidiste, que tomaste la decisión de ir a vivir de esa forma. No eres tú. ¿Cuántas personas hoy culpan a Dios por sus propias decisiones? Y se quejan contra Dios, contra lo que ellos mismos decidieron, la decisión que ellos tomaron. Entonces el Señor le devuelve la pregunta, ¿no es tu camino el que está torcido? ¿Por qué cuestionas mi camino? ¿Por qué no reflexionas sobre el tuyo? ¿Por qué no piensas saber en dónde las cosas cambiaron? ¿En qué momento? La Escritura nos lleva a que nos paremos en los caminos. Es como, de alguna manera, detenerse un momento. Párense. Cuando uno está perdido. Cuando yo era niño, era propenso a perderme porque me desesperaba. Entonces, por ahí íbamos a un lugar donde había gente, una feria, algún lugar, y me quedaba viendo algunas cosas, me entretenía con algo, y cuando de repente me daba vuelta, no veía a mis padres, comenzaba a correr. Y corría para un lado, y corría para el otro. Y ellos por ahí estaban al lado, pero yo corría, y corría para acá, y corría para allá. Desesperado. Y ya lloraba y corría a ver si, dijo, me abandonaron. Algún trauma tendría. Pero luego, mi madre me dijo, cuando te pierdas así, te quedas tranquilo. Seguí caminando, seguí ahí, mirá alrededor, esperá, yo te voy a buscar. Así que comencé a quedarme tranquilo, a pararme y ver. A veces uno iba a los supermercados, en los supermercados también comenzabas a caminar, te perdías ahí en un momento, decías, bueno, los voy a buscar, y ibas caminando y no los encontrabas y empezabas a correr entre las góndolas para acá, para allá, y no los podías encontrar. Entonces tuve que aprender a que tenía que pararme un momento y mirar, ¿dónde estábamos? ¿Estábamos allá? ¿Qué estábamos viendo? ¿A dónde iban? La palabra de Dios dice, paraos en los caminos. Si no sabes dónde estás, ¿en qué punto te encuentras? Pregunta, ¿dónde está la senda antigua? ¿Dónde está aquel camino que para mí era un camino de bendición? ¿Dónde está el punto donde me perdí, donde me extravié? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué nuestro corazón se aflige tan rápidamente? ¿Por qué perdemos la fe? Dice la palabra de Dios, apartándose el justo de su justicia, haciendo iniquidad. Él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Uno se aparta de la justicia y el Señor dice, por eso morirá. Pero el otro que era impío se aparta de la impiedad y por eso vivirá. No importa cuántas cosas pudo hacer en el camino, cuando la persona deja la justicia y se aparta totalmente de Dios, nada de lo anterior tiene sentido. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá y no morirá. Y si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel.
¿No son rectos mis caminos?, le pregunta el Señor. ¿Es mi camino el problema? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. El Señor les dijo así. Tú dices que mi camino no es recto. Tú dices que mi camino no es justo. Tú dices que servir a Dios no vale la pena. Caminar en Dios y tener una vida de fe no vale la pena. Hay quienes quizás puedan pensar así hoy, no sé si vale la pena. Creo que hay personas que son felices, que viven bien, sin preocupaciones. Cada uno en su mundo, en su vida, siguiendo lo natural, sin grandes expectativas. Pero Dios ha depositado en ti algo mucho más grande. Que nos ha cambiado el sentido y la perspectiva de la vida, que nos ha cambiado la forma de ver, que nos ha despertado, que ha transformado nuestro corazón, que nos ha hecho comprender que estábamos muertos en nuestros pecados, que lo que cambió en nosotros fue aquel que nos dio la vida, que nuestra condición nos llevaba a la muerte y que el camino que nos parecía recto, como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el fin es un fin de muerte. Hay caminos que para el hombre son buenos, no le encuentra el defecto, pero dice el Señor, pero termina en un mal lugar. El final es el que no esperas. El Señor nos habla de una elección. Y aquel que se siente no amado, aquel que se siente que no merece el perdón de Dios, toma la decisión de acercarse a Él y de dejar ese camino. Y dice el Señor, si deja ese camino, ¿no vivirá? ¿No cambiará su corazón? Claro que lo hará. Sin importar. Y puedes decir, yo he hecho cosas terribles, pastor. No sé si se imagina. Muchos de nosotros nos hemos sentido así. Hemos hecho cosas terribles, peores que cualquiera. Algunos más, otros menos. Algunos se sienten peor que otros. Otros han hecho cosas terribles y quizás no se sienten tan así. Pero lo cierto es que sin importar el tamaño del pecado o del error o la falta o los años, dice, si te apartas de ese camino, si dejas la impiedad y si hoy haces justicia, vivirás. Tu vida cambiará. Y el Señor le hablaba a la casa de Israel y le dice, ¿no es justo esto? Ustedes juzgan y dicen, es injusto, no es recto. Dice, ustedes no están rectos, su camino no lo es. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de ruina. Me aparece allí la palabra convertidos. Conviértanse al Señor. Apártense del pecado, conviértanse a Dios para que la iniquidad no sea causa de ruina. La Escritura dice que hay situaciones que son una grieta en la pared. Hay vidas hoy que tienen una grieta en la pared, en sus vidas. Tu matrimonio tiene una grieta así que la traspasa la pared. Tiene defectos y problemas y situaciones que está enfrentando que tienen una grieta que, como dice la palabra, amenaza ruina. Tú ves una pared rajada y tú dices, esto se cae en cualquier momento. Bueno, así se encuentra la vida de algunos de ustedes, de algunos de nosotros. Una grieta que amenaza ruina en el área familiar. Una grieta que amenaza ruina en nuestra vida espiritual, en nuestro llamado, en nuestro servicio. ¿Qué es esa grieta? ¿Cuáles son aquellas iniquidades que nos van a llevar a la destrucción? El Señor dice, por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Él dirá, ¿cuál fue tu camino, tu caminar con Dios? ¿Cuál fue la vida que llevaste con Dios? ¿Fue justo? ¿No lo fue? El Señor
será quien juzgue. Por eso dice, convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Si tú te apartas de eso, no te va a destruir. Si sigues por ese camino, te destruirá. Si sigues por el camino de los malos pensamientos, los pensamientos van a destruirte. Si sigues con una grieta en tu corazón, esa grieta amenaza ruina. Es tiempo de que la humanidad se vuelva a Dios. Hace unos días hablaba con un varón que está en el hospital, le dio una ACV y perdió el habla, pero nos escribimos. Yo le dije, mira, este es el tiempo de confiar en Dios. Este es el tiempo. Hay veces que para el hombre llega un momento. Este varón tuvo muchas oportunidades. Se le habló mucho, se le predicó la palabra. Pero hay veces que tenemos que llegar a esa condición, hasta ese lugar, para poder poner nuestro corazón en Dios, para poder confiar en Él. Tenemos que sentir que hay algo que nos va a arruinar, que se va a destruir, que las transgresiones van a venir a ser causa de nuestra ruina. Pero sin importar cuántos pecados y cuántas cosas malas y cuántas veces rechazó y dijo que no, Dios te extiende hoy la mano. Así como a Pedro para levantarlo de las aguas, el Señor te extiende sus manos para levantarte, para sacarte de esa condición. Aunque pudiste rechazarlo muchas veces, aunque pudiste decir que no, si dejas ese camino, si te vuelves de la maldad, si dejas las transgresiones, te aferras a la justicia, entonces el Señor dice, vivirás. Yo no quiero tu muerte. Yo no me regocijo en tu calamidad, ni en tus problemas, ni en el daño que hoy sufres, ni en la situación que enfrentas. No me gozo de la injusticia. No me gozo de la maldad. No me gozo del infortunio, de las cosas malas que hoy te pasan. Pero hay quienes pueden transformar aquellas cosas malas. Y no es una capacidad propia de nosotros. Porque dice la palabra que es el Señor el que puede transformar aquellas lágrimas en fuente. Es el Señor el que puede transformar el camino de la dificultad. Cuando atraviesas el valle de las lágrimas, cuando atraviesas el valle de las dificultades, de las situaciones difíciles, de los conflictos internos, externos, de las situaciones que te rodean, es Dios el que tiene la capacidad de transformar ese desierto, ese valle, ese lugar de oscuridad, ese lugar de dificultad en fuente, en una fuente de provisión, en una fuente de vida. No es nuestra capacidad, pero en el momento que nos acercamos a Dios, en el momento que nos acercamos en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la situación difícil, el Señor nos rescata de la muerte para darnos una vida nueva, para restaurar nuestro corazón, para darnos la oportunidad de vivir ahora. Aleluya. Y aleluya. Y esto es, aunque mueras. Tiene la capacidad de darte vida aún en el último instante de tu vida. Rescatarte. Cumplir la promesa y la oración de una abuela, de una madre, de un hijo, de alguien que oró por esa vida para que pudiera ser rescatado de las garras del infierno, para que pudiera aceptar a Cristo, aunque sea en la cama de un hospital, aunque sea en la noche de su infortunio, en la noche de su dificultad. Pero Dios es fiel. El camino de Dios es justo. El camino de Dios es recto. Dice la palabra que Él dará a cada uno conforme a su obra. Él juzgará el camino. Pero de nada nos sirve detenernos, preguntarle, Señor, tu camino es recto. Decir, Señor, tu camino no lo es. Tú eres un Dios injusto. Porque el Señor te devuelve la pregunta y te dice, mi camino no es recto o tus caminos están torcidos.
¿Soy yo el problema? Son tus pecados, tus transgresiones que te han traído hasta acá, que te han puesto en esa condición. Esta palabra viene para decirte que sin importar si eres un justo que cometió errores o un pecador, el más pecador de todos, si te volvieres de tus malos caminos, si le abrieres tu corazón al Señor, dice la palabra, aquel que confesare el nombre de Jesús, este será salvo, dice la palabra. Habrá salvación en su vida, y no solamente en su vida, sino toda su casa, dice la Escritura. ¡Aleluya! Y aleluya, santo es Él. Invito a que puedas ponerte de pie. Mientras que el mundo se debate entre un Dios justo, un Dios inoperante, un Dios que mira pero nada puede hacer, un Dios que pareciera ser que no hace caso al débil, al pobre, al que sufre. Su palabra nos enseña totalmente lo opuesto. A causa de sus oraciones, a causa de su clamor, cuando el pueblo era oprimido en Egipto, el Señor escuchó su oración. Escuchó, el Señor vio sus lágrimas, vio su dificultad. Aunque luego se transformó en un pueblo rebelde, que poco recordaba lo que vivieron aquellos días y cómo clamaban para salir de allí, deseando volver. De alguna manera somos así. Queremos salir de una condición, queremos escapar de una situación que pareciera que nos va a destruir, y cuando nos sentimos confiados, nos volvemos atrás y miramos Egipto con los mejores ojos. No era tan malo aquel lugar, porque no recordamos los momentos que clamábamos a Dios para salir de ahí, para que nuestra vida pueda cambiar. El creyente, cuando cambia y comienza a vivir una vida diferente, pasan los años, pareciera que no hay recuerdo de aquella vida. Y si bien es bueno porque uno deja una vida atrás y cambia toda su manera de vivir, su manera de pensar, hay momentos en los cuales tenemos que pararnos un momento, mirar lo que hizo Dios con nosotros y ver de dónde nos sacó. Eso nos va a poner en humildad y nos va a recordar quiénes somos realmente, quiénes éramos. Y si lo que hoy eres tiene que ver con tu capacidad o fue la de aquel que tiene el poder para transformar aquel valle de lágrimas en una fuente. Si es tu capacidad o aquel que puede transformar en medio del desierto en un oasis, en un lugar de reposo, de descanso. Entonces nos lleva siempre a darle la gloria a Dios y no olvidarnos de que si no fuese por Él, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de tu vida y qué sería de la mía? ¿Dónde estarías hoy? Esta palabra dice, el camino de Dios es justo. Si dejas el camino del error y te aferras al Señor, vivirás. Pero sin importar lo bueno y las muchas cosas que pudiste hacer, si te apartas para convertirte a la impiedad y hacer toda clase de transgresiones, el Señor juzgará eso. No será tenido en cuenta todo lo de antes. Una persona puede vivir una vida de rectitud durante muchos años. Jamás entrar a una comisaría, jamás un delito, jamás consumo de drogas ni consumo de alcohol. Una conducta intachable, nunca una multa, una retención de tránsito, nunca nada. Pero si en un momento esa persona comienza a transgredir y cae en manos de la justicia por algún delito, no importará los años que pudo caminar bien, que no cometió ninguna falta, será juzgado por ese delito. Si viene la justicia mirando hacia atrás, dice, bueno, esta persona no tiene ningún agravante, nunca fue así, algo lo ha llevado ahora a esto.
Es diferente a aquel que viene ya 5 años de cárcel, salió, volvió a estar en la cárcel, problemas. Entonces ya hay un precedente, hay antecedentes. Pero sin importar eso, cuando una persona comete un error, comete un homicidio, pagará el precio del delito que cometió. Esto no hace referencia al justo que comete una falta. Quizás tú dices, yo estoy en el camino de Dios, pero cometo errores, pastor. Tu condición está más cerca de la del rey. Aunque pudieras cometer errores, alejarte de Dios nunca será una buena opción. Un pasaje que siempre tengo muy presente es que aunque Él me matare, en Él esperaré. Si hay un lugar donde tengo que esperar, es en su presencia. Y si alguien me va a destruir, bueno, que sea Él. Pero no entregado en las manos de Satanás. No entregado para que destruya por completo. Si hoy le abres tu corazón al Señor, tu vida estará en las manos de Dios. Dice la palabra que aquel que está en mi mano, nadie lo arrebatará de mi mano. Una vez que tu vida está en las manos de Dios, puedes estar completamente seguro. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en su corazón, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, que puedan repetir esta oración, cerrar sus ojos, repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.